El viento de septiembre traía más que un frío cortante, susurraba secretos, resonando entre las ramas de los árboles en los jardines de Saint James. Pasos lentos e inciertos me guiaban hacia Paul Beacom, cuya figura era una sombra de lo que alguna vez fue. El maletín que sostenía parecía más pesado que el propio destino, y sus palabras, no fue natural, eran el presagio de algo que jamás podría haber imaginado. En la oscuridad, el mundo que creía conocer empezó a desmoronarse. Beacom habló de la Ethereum, un lugar donde el poder se mezcla con el sacrificio, donde la muerte no es un final, sino un comienzo. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en aquella cámara? ¿Y por qué creía que la propia reina no estaba muerta, sino que algo mucho peor estaba a punto de emerger? Bienvenidos a otra noche, donde los misterios nunca duermen. Soy medianoche, y este es 7 noches. El viento helado de septiembre llevaba una melodía extraña, como si las ramas de los árboles susurraran secretos antiguos. ¿Sabes cuando el silencio tiene peso? Cuando el viento parece murmurar cosas que no quieres escuchar. Parece el inicio perfecto para una historia que nadie debería contar. Caminé por los senderos oscuros de los jardines de Saint James, con cada paso siendo una lucha contra el impulso de huir. Paul Beacom había pedido absoluto sigilo, pero el peso de sus palabras apretaba mi pecho. No se fue, como dicen. El ambiente era sofocante, como si el propio jardín guardara una verdad prohibida. Las sombras parecían más densas, pulsantes, como si algo en ellas aguardara. Cada crujido entre las hojas me hacía girar la cabeza, temiendo que alguien, o algo, nos estuviera observando. Cuando finalmente avisté a Beacom, su figura parecía un espectro emergiendo de la oscuridad. Estaba encorvado, envuelto en una gabardina gastada, abrazando un maletín como si fuera un ancla para su cordura. Sus ojos estaban hundidos, las comisuras de su boca temblaban, y, incluso a la distancia, podía sentir su inquietud. Miró a su alrededor antes de acercarse, murmurando palabras que parecían un conjuro. No fue la vejez. No fue natural. La convicción en su voz me erizó la piel, un sonido que no parecía humano, sino nacido de la desesperación. Me agarró del brazo con fuerza, lo suficiente para doler, y me arrastró lejos del sendero principal. «Nos están observando», dijo, con los ojos saltando de una sombra a otra. La manera en que hablaba, como si cada palabra le fuera arrancada del alma, me dejó paralizado. Abrió el maletín, revelando un revoltijo de fotografías, símbolos y notas manuscritas. Dudé antes de mirar, pero el pavor en su expresión me obligó. Al primer vistazo, me di cuenta de que el contenido de aquel maletín era algo que no debería existir. Las imágenes mostraban algo que parecía sacado de una pesadilla. Ah, las fotos. Siempre ellas. ¿Y por qué los peores secretos siempre vienen en algo que puedes guardar en un sobre? Una sala subterránea, con paredes de piedra irregular iluminadas por la luz titilante de antorchas. En el centro había una mesa de piedra, y sobre ella, marcas talladas con precisión ritualística. «Es el Ethereum», susurró Beacom, con una voz quebrada como vidrio. Había algo en aquellas imágenes que parecía latir, casi respirar, como si el propio papel guardara el eco de algo profano. Mi boca se secó, y el aire se volvió más pesado, más difícil de tragar. Beacom comenzó a hablar, con una voz temblorosa, pero firme. Contó cómo el Ethereum era el corazón de un ritual que trascendía generaciones, un lugar donde reyes y reinas hacían pactos que iban más allá de la comprensión humana. Cada detalle que revelaba era como una hoja fría perforando mi percepción de la realidad. No era un funeral. Era un renacimiento, dijo, con lágrimas en los ojos. Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia, y por primera vez sentí que tal vez había cometido un error al venir. Estaba a punto de preguntar más, pero un sonido rompió el silencio de la noche. Era un crujido, pero diferente a todo lo que había escuchado. Parecía venir de todas partes, como si el propio jardín se estuviera moviendo. Beacom se congeló, y sus ojos se abrieron de par en par. Cuando alguien que ya está aterrorizado se congela de miedo, sabes que la cosa se puso seria. «Ellos saben que estamos aquí», susurró, agarrando mi brazo con fuerza. «Debemos irnos. Ahora». Pero yo sabía, en el fondo de mi ser, que ya era demasiado tarde. Paul Beacom era una sombra del hombre que conocía. Cuando lo encontré esa noche, parecía haber envejecido décadas desde nuestra última conversación. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, como si todo el color hubiera sido drenado.
Los ojos hundidos e inquietos parecían incapaces de enfocarse en algo por mucho tiempo. Temblaba levemente, como si algo invisible estuviera drenando su energía. Pero no era solo su apariencia lo que me inquietaba, era el aire a su alrededor. Cargaba con un aura opresiva, como si la muerte lo siguiera de cerca. Recuerdo a Beacom como un hombre orgulloso, alguien que sabía más que nadie sobre los secretos de la realeza. Durante años, había trabajado tras bambalinas, organizando eventos y asegurándose de que los esqueletos reales permanecieran bien guardados en sus armarios. Pero esa noche no era el mismo. La convicción en su voz estaba mezclada con un miedo primitivo, un terror que desbordaba en cada palabra. Hablaba como un hombre marcado, alguien que sabía que su tiempo se estaba acabando. Y quizás, eso era exactamente lo que ocurría. Mientras pasaba las páginas del maletín con manos temblorosas, me di cuenta de que no era solo el miedo lo que lo consumía. Había algo más profundo, una especie de culpa que pesaba en sus hombros como una cruz. Sus dedos recorrían las páginas con una reverencia sombría, como si cada documento fuera un fragmento de una maldición que había ayudado a crear. Nunca debí permitir que esto sucediera, murmuró, más para sí mismo que para mí. Sus palabras parecían cargar una confesión, pero no tuve el valor de preguntarle a qué se refería. Cada minuto que pasaba, Beacom parecía más nervioso. Miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara que algo surgiera de las sombras. «¿Crees que estoy loco, verdad?», preguntó de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. No supe qué responder. Antes de que pudiera decir algo, rió amargamente. «Yo pensaría lo mismo. Pero lo verás, Michael. Verás lo que han hecho». El tono de su voz era casi profético, y por un momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hubo un instante de silencio, pesado y sofocante. Beacom pasó las manos por su rostro, como si quisiera arrancar algo de su piel. «Ayudé a ocultar sus secretos», dijo, con un susurro apenas audible. «Fui parte de esto, pero no sabía que era tan profundo». Sus palabras me golpearon como un mazazo, y me di cuenta de que no solo estaba revelando secretos. Estaba tratando de redimirse, pero la redención, lo sabía, no llegaría para alguien como él. Cuando finalmente dejó de hablar, parecía exhausto, como si hubiera derramado lo último que quedaba de su alma. Sus ojos encontraron los míos, y había algo en ellos que me hizo querer correr. No era solo miedo, era una advertencia silenciosa, una súplica. «Por favor, Michael», dijo, con una urgencia que nunca olvidaré. «Tienes que contar la verdad, porque yo no estaré aquí para hacerlo». Y en ese momento, supe que Beacom ya estaba condenado. Señaló una de las fotografías, sus dedos temblorosos trazando los contornos de una cámara que parecía existir fuera del tiempo. El Aetherium, como lo llamaba, era una sala subterránea oculta bajo el palacio de Buckingham. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos que parecían brillar bajo la luz de las antorchas, formas antiguas que evocaban una sensación de profundo malestar. En el centro, una mesa de piedra negra destacaba, con surcos profundos que se entrelazaban en patrones imposibles. «Aquí es donde todo sucede», dijo, con la voz quebrada. «Aquí es donde se forja la inmortalidad». Mientras describía el lugar, sentí un nudo formarse en mi garganta. Beacom contó que el Aetherium era un secreto celosamente guardado, conocido solo por los miembros más altos de la monarquía y sus cómplices más leales. Era más que una cámara, era un templo, un lugar donde se canalizaba un poder trascendental. El lugar parecía estar vivo en las fotos. Las marcas en el suelo eran diferentes a cualquier lenguaje que hubiera visto, pero transmitían un mensaje universal: sacrificio. «Cada símbolo es una deuda pagada con sangre», explicó Beacom, y la frialdad en su voz me hizo estremecer. Las descripciones que dio eran demasiado detalladas para ser invenciones. Habló de cómo la cámara había sido descubierta durante los reinados más antiguos y rápidamente transformada en un lugar de rituales. «Era una promesa de eternidad», susurró. «Pero había un costo. Para realizar el ritual, se necesitaba vida. No solo de un cuerpo», explicó Beacom, «sino de la esencia. El alma es arrancada y ofrecida como un regalo al vacío a cambio de la eternidad». Las palabras flotaban en el aire, pesadas como el hedor de algo podrido. Beacom reveló que el Aetherium no era usado únicamente por Elizabeth. Era una tradición, una práctica que se remontaba a siglos de realeza británica. Reyes y reinas utilizaban el lugar para perpetuar su dominio,
reencarnando en cuerpos preparados especialmente para recibirlos. La idea era tan absurda como aterradora, pero la convicción de Beacom era inquebrantable. Detalló cómo el lugar estaba protegido por guardias leales que habían jurado absoluto silencio. Muchos de ellos nunca eran vistos después de largos periodos de servicio. Desaparecen porque saben demasiado, afirmó. Mientras hablaba, mi mente se llenaba de imágenes que prefería no tener. Pensé en la sala, en las marcas que sangraban sacrificio, en las figuras encapuchadas que Beacom describía alrededor de la mesa. Una idea horrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si ese lugar seguía activo? Está sellado, aseguró Beacom, pero su voz sonaba insegura. Al menos por ahora. Parecía creer que ese secreto no permanecería enterrado por mucho tiempo. Quizás nunca lo había estado realmente. Por último, me miró directamente, con el rostro marcado por una expresión que era una mezcla de terror y resignación. El Aetherium es la clave de todo, dijo. Es donde ella renació, donde todavía vive. Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que, incluso si intentara olvidar lo que había escuchado esa noche, el Aetherium siempre estaría allí, en algún lugar bajo los pies de sus súbditos, esperando ser usado nuevamente. Beacom no quiso entrar en detalles sobre el ritual, pero parecía incapaz de evitar que las palabras se escaparan de sus labios. Lo llamaban el ajuste de cuentas, dijo, como si cada sílaba fuera un peso. Comenzó describiendo el proceso como una especie de cirugía espiritual. ¿Sabes qué me aterra? Ni siquiera es el ritual en sí. Es quien tuvo la idea de empezarlo. Un acto en el que el alma de una persona era extraída y transferida a un nuevo cuerpo. Pero no era simple. Requiere preparación, explicó, tanto del recipiente como del espíritu. Su voz parecía distante, como si estuviera reviviendo algo que nunca quiso presenciar. Los preparativos eran meticulosos. El cuerpo elegido para recibir el alma debía estar limpio, no solo físicamente, sino espiritualmente. Esto incluía semanas de aislamiento, rituales menores para vaciar la esencia del huésped, dejándolo como un lienzo en blanco. Beacom describió cómo se usaban antiguos artefactos para canalizar la energía necesaria. Uno de esos objetos, un cáliz adornado con piedras preciosas, era un componente esencial. Dicen que contiene la sangre de antiguos reyes, susurró, casi inaudible. Es lo que hace que todo sea posible. El acto de transferencia en sí era horrible. Según Beacom, las pocas personas que habían sido testigos hablaban de un sonido que no pertenecía a este mundo, una vibración que llenaba la sala y hacía temblar los huesos. Dicen que sonaba como el grito de algo siendo arrancado, dijo, con la mirada fija en el vacío. Las luces de las antorchas titilaban durante el proceso, y las sombras en la cámara parecían cobrar vida, moviéndose como si observaran el ritual. Pero lo peor, según él, era el momento final. Cuando el alma toma el nuevo cuerpo, hay un instante de caos, murmuró. Algo intenta entrar también. Beacom reveló que el ritual era arriesgado. No siempre funcionaba como estaba planeado. A veces, la esencia del monarca rechazaba el nuevo cuerpo, causando la destrucción del huésped y de aquellos a su alrededor. Lo llaman resonancia rota, explicó. Es como si algo más grande estuviera intentando interferir, algo que no quiere que el ciclo continúe. La idea de una fuerza desconocida, tal vez incluso antagonista a la propia realeza, era a la vez reconfortante y aterradora. Cuando Beacom describió el último ritual realizado por Elizabeth, su voz tembló. Estaba débil, dijo, pero decidida. Quería continuar. No aceptaba la mortalidad. Explicó cómo la reina había sido llevada a la Aetherium en secreto, acompañada solo por figuras encapuchadas. El cuerpo elegido como recipiente era el de una mujer joven, traída de una aldea remota. Pero algo salió mal. El cuerpo no estaba vacío, murmuró Beacom. Algo ya estaba allí. Por último, me miró con un desespero que parecía consumir su alma. Lo que salió de esa sala ya no era solo Elizabeth, dijo. Era algo mayor, más antiguo, algo que nunca debería haber sido despertado. Quería negar, quería creer que todo aquello era una invención, pero el terror en sus ojos era imposible de ignorar. Beacom guardó silencio por un momento, como si necesitara reunir valor para continuar. Miró hacia el cielo nublado, tal vez buscando una respuesta que nunca llegaría, antes de murmurar, hay cosas que no deberían ser despertadas. Explicó que el ritual de transferencia de Elizabeth no fue solo una migración de alma, sino una invitación.
Algo respondió. La cámara no está vacía, susurró, y sus ojos parecían ver algo mucho más allá de las sombras que nos rodeaban. Los testigos del ritual hablaban de un sonido terrible, un rugido que no era producido por garganta humana o animal alguna. Era como si las propias piedras de la Ethereum gritaran, un sonido que resonaba en el pecho y hacía fallar la respiración. Dicen que fue una advertencia, contó Beacom, con la voz entrecortada. Se creó una ruptura, algo entró junto con ella. Hizo una pausa larga, y luego completó, y no es solo Elizabeth ahora. Ella comparte el cuerpo con algo, voraz. Los efectos de esa presencia se sintieron de inmediato. Los guardias que estuvieron presentes durante el ritual reportaron visiones de sombras que no pertenecían a nadie, formas sin rostro que acechaban en los rincones de la Ethereum. Algunos describieron sentir una presión insoportable en sus cráneos, como si una fuerza invisible intentara abrir sus mentes por la fuerza. 2 de ellos se suicidaron días después, dijo Beacom, con un tono bajo y cargado de tristeza. Los otros desaparecieron. El nuevo cuerpo de la reina, según Beacom, mostró signos de deterioro inusuales poco después del ritual. La joven que sirvió como recipiente comenzó a mostrar movimientos espasmódicos, contorsionándose de formas antinaturales. Dicen que sus ojos brillaban en la oscuridad, relató, el miedo evidente en su voz. Pero no era un brillo humano. Era algo que te hacía querer mirar hacia otro lado, porque mirarlo era como abrir una puerta a la locura. Lo más aterrador, sin embargo, era el cambio en su voz. Beacom escuchó relatos de sirvientes que afirmaban haber oído 2 voces saliendo del mismo cuerpo. Una, la voz familiar de Elizabeth, fuerte e imperiosa; la otra, una voz gutural, baja y llena de odio. Estas voces no hablaban juntas, sino como si disputaran el control. Su alma está dividida, explicó Beacom, pero lo que entró con ella está ganando. Sus palabras trajeron un frío imposible de ignorar, como si la noche a nuestro alrededor se hubiera oscurecido aún más. Beacom me miró con un semblante grave, y su próxima frase quedó grabada en mi mente como un eco macabro. Lo que salió de ese ritual no es Elizabeth. No complemente. Es algo que nos observa, que estudia, y está aprendiendo rápido. Con eso, sentí que el poco aire que quedaba en mis pulmones había desaparecido. Ya no sabía si tenía el valor de seguir escuchando lo que él tenía que decir. Ese ritual, según Beacom, debía ser una transición perfecta, como tantas otras que habían ocurrido en el pasado. Pero esta vez, algo se escapó de su control. El equilibrio fue roto, dijo, con una voz cargada de pesar. Las consecuencias comenzaron a manifestarse de inmediato. El Palacio de Buckingham se convirtió en el centro de un campo de energía que nadie podía explicar. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, los objetos se movían solos y sonidos bajos, como susurros, provenían de las paredes. Lo peor ocurrió en las semanas siguientes, cuando comenzaron a circular rumores entre el personal del palacio. Guardias, sirvientes y otros empleados reportaron sueños terribles en los que veían figuras encapuchadas alrededor de una mesa negra, murmurando cánticos que resonaban en sus cabezas incluso después de despertar. Algunos afirmaron que sentían el olor a sangre en sus ropas al despertar, aunque no habían estado cerca de nada similar. El palacio quedó contaminado, dijo Beacom, con repulsión evidente en su voz. Entre los relatos más inquietantes estaban los desaparecidos. Al menos 7 personas del palacio desaparecieron sin dejar rastro. Algunos creían que habían sido eliminados para garantizar el silencio sobre el ritual, pero otros, incluyendo a Beacom, sostenían una teoría más aterradora. Fueron consumidos, dijo. La cámara exige sangre, y el ritual incompleto dejó un hambre insaciable en el aire. Sus palabras me estremecieron mientras imaginaba cuerpos siendo arrastrados de vuelta a la Ethereum. El propio cuerpo de la reina, o más bien el de la joven receptora, comenzó a mostrar señales de deterioro. Beacom relató que evitaba cualquier tipo de exposición pública, alegando fatiga o problemas de salud. Pero la verdad era mucho más siniestra. Los empleados que la vieron en esos días dijeron que su piel parecía estirarse como cera derretida y que sus manos temblaban constantemente. No está estable, dijo Beacom, con los ojos abiertos de par en par. Y cuando caiga, algo mucho peor tomará el control por completo. A pesar de estas señales, los escalones más altos del gobierno y de la monarquía guardaron un silencio absoluto. Cualquier intento de investigar los eventos extraños era rápidamente reprimido. Los guardias que hacían demasiadas preguntas eran transferidos,
y los empleados que intentaban revelar algo eran rápidamente reemplazados. «Es como si hubieran aceptado el precio», dijo Beacom. «Aceptaron que deben vivir con esta entidad, porque perder el control sería aún peor». Sus palabras cargaban un peso que me aplastaba. Finalmente, Beacom me miró con una expresión vacía, la más vacía que había visto en un ser humano. «El ritual no falló completamente», dijo, en un tono apenas audible, «pero dejó una puerta abierta. Y ahora, ella no solo gobierna, ella espera». El silencio que siguió fue ensordecedor, y por primera vez sentí que algo nos rodeaba, observando, invisible, pero presente. Beacom reveló un detalle que parecía insignificante al principio, pero que tenía un peso imposible de ignorar: el símbolo de la serpiente. Describió cómo, en las semanas previas al supuesto fallecimiento de Elizabeth, visitantes misteriosos habían llegado al palacio de Buckingham. Cada uno de ellos, desde diplomáticos hasta figuras desconocidas, llevaba discretamente el mismo símbolo grabado en la piel: una serpiente que mordía su propia cola, el Ouroboros, pero con una diferencia perturbadora. «La cola está rota», dijo Beacom, mostrándome un dibujo. «Es un ciclo roto, un presagio». Ese símbolo, explicó, era la marca de una orden antigua que trascendía naciones y dinastías. La llamó Imperpetuum Regnum, una sociedad secreta que existía mucho antes de la creación del trono británico. «No son solo aristócratas», continuó, con la voz tensa. «Son ocultistas, científicos y algo más, algo que no puedo nombrar». Según Beacom, estos individuos eran los verdaderos gobernantes, los que moldeaban los eventos del mundo con manos invisibles, siempre buscando maneras de prolongar su existencia. Beacom comenzó a conectar los puntos con una frialdad que me hizo temblar. Explicó que el Ouroboros tradicional representaba el ciclo eterno, pero la ruptura de la cola significaba un cambio, un intento de superar el ciclo de la vida y la muerte, de romper la naturaleza. «No es inmortalidad», dijo, su voz apenas un susurro. «Es dominio, un control tan absoluto que trasciende incluso la muerte». La convicción en sus palabras me hizo imaginar hasta qué punto esta orden había hundido sus garras en el mundo. El símbolo aparecía en lugares que nunca había notado antes. Beacom mencionó documentos antiguos, sellos en tratados históricos e incluso inscripciones ocultas en monumentos famosos. «Siempre han estado aquí», afirmó, «pero nunca tan cerca como ahora». Sus palabras parecían cargar un eco, como si la propia noche conspirara para amplificar el terror que describía. «Y la reencarnación de Elizabeth fue solo el último paso», concluyó. «Un experimento, y tal vez un error. La serpiente no era solo un símbolo, era un mensaje». Beacom explicó que aquellos que se atrevían a portar esa marca formaban parte de algo más grande, algo que se movía en las sombras del tiempo. Creían estar por encima de todo, incluso de la humanidad. «Son piezas de un juego antiguo», dijo, mirando fijamente al símbolo. «Y Elizabeth era una de las más valiosas». Su explicación me dejó sin aliento, mientras mi mente intentaba comprender el alcance de la conspiración que había desenterrado. Finalmente, Beacom colocó la palma de su mano sobre el dibujo de la serpiente y dijo algo que aún resuena en mi mente. «Si ves este símbolo de nuevo, huye», dijo, con una voz que parecía venir de otro mundo. «Porque donde esté, hay ojos observando. Y esos ojos nunca parpadean». La amenaza implícita en sus palabras quedó grabada en mi alma, dejándome con la incómoda certeza de que no había manera de escapar. Beacom no vaciló al revelar que el ritual de Elizabeth no fue el primero. Según él, la práctica de la reencarnación había comenzado siglos atrás, cuando los primeros monarcas británicos hicieron pactos que trascendían la comprensión humana. «No gobiernan solo por la sangre», dijo, «gobiernan a través del tiempo». Su expresión era sombría, y cada palabra llevaba el peso de secretos que nunca deberían haberse desenterrado. La práctica, explicó, comenzó como un medio para preservar el poder en tiempos de inestabilidad. Los reyes y reinas no solo dejaban herederos, se dejaban a sí mismos. No era solo política, continuó, era supervivencia. Creían que eran los guardianes del equilibrio, pero en el proceso, se convirtieron en algo menos humano. Cada transferencia, según Beacom, acercaba a los monarcas a algo más oscuro, más distante de lo que significa ser humano. Beacom mencionó nombres que me dejaron sin palabras. Napoleón Bonaparte, a quien afirmó que fue parte de un intento fallido de unir Europa bajo un único gobernante. La reina Victoria,
que supuestamente realizó múltiples transferencias para garantizar su increíblemente largo reinado. Incluso Winston Churchill, quien, según Beacom, habría recibido fragmentos de un alma más antigua para guiarlo en tiempos de guerra. No es coincidencia que estos líderes sean tan sobresalientes, afirmó. Son elegidos. Cada generación tenía nuevos recipientes preparados. No era una elección aleatoria, había criterios específicos, desde la constitución física hasta una resistencia espiritual que permitiera soportar la presión de la transferencia. Los cuerpos no están hechos para esto, dijo Beacom, sacudiendo la cabeza. Es por eso que eventualmente fallan. Y cuando fallan, siempre hay más cuerpos listos. Su explicación daba a entender que las vidas humanas comunes eran poco más que recursos desechables. Le pregunté por qué esto no era ampliamente conocido, porque nadie había revelado estos secretos antes. Beacom simplemente rió amargamente. Porque quienes lo saben o son cómplices, o son silenciados, respondió. El mundo prefiere creer en cuentos de hadas sobre la realeza, pero la verdad es mucho más fea. Sus palabras resonaron en mi mente, cada vez más difíciles de ignorar. Cuando terminé de escuchar, sentí como si un peso imposible hubiera sido colocado sobre mis hombros. La monarquía, el símbolo de estabilidad y tradición, era en realidad una máscara. Y detrás de esa máscara había un legado de sangre, sacrificio y un deseo insaciable de controlar el propio destino. No son inmortales, dijo Beacom, casi como una advertencia, pero están cada vez más cerca de serlo. Los indicios siempre estuvieron allí, pero nadie sabía dónde buscar, o tal vez preferían no ver. Beacom describió con una precisión aterradora los eventos que precedieron a la muerte de Elizabeth. Según él, semanas antes del anuncio oficial, el Palacio de Buckingham se convirtió en un hervidero de secretos y actividades inusuales. Visitantes extranjeros que nunca cruzaban la puerta principal llegaban durante la noche, cargando baúles pesados, sellados con símbolos que parecían brillar incluso bajo la tenue luz de la luna. Los artefactos llevados al palacio eran de procedencias desconocidas, pero Beacom reconocía algunos de ellos por las descripciones. Reliquias que se remontan a la época de Isabel I, explicó, su voz cargada de un terror contenido. Había un cáliz adornado con rubíes negros, que supuestamente contenía la sangre de los antiguos ancestros reales. Había tomos antiguos encuadernados en piel humana, cuyas páginas estaban escritas en una lengua que nadie vivo debería entender. Cada objeto tenía un propósito en el ritual, un papel cuidadosamente planificado. Las noches en el palacio se volvieron inquietas, aunque los súbditos y los medios permanecían completamente ajenos. Las reuniones comenzaron a ocurrir después del anochecer, dijo Beacom, con los ojos brillando de ansiedad. Describió cómo Elizabeth, ya alejada del ojo público, pasaba las noches con figuras encapuchadas, hablando en lenguas que no pertenecían al mundo moderno. Estaban preparando su cuerpo, explicó. El espíritu debe estar en armonía con el ritual. Cada esquina, cada símbolo, cada gota de sangre debía ser perfecta. La reina, por más frágil que pareciera, asumió el papel central en el ritual. Beacom describió cómo permaneció en completo silencio durante los días previos al evento. No hablaba, no escribía, solo esperaba. Los empleados del palacio la vieron sentada en su habitación, mirando la nada, como si estuviera escuchando una voz que nadie más podía oír. Sabía lo que venía, susurró Beacom. Ese es el tipo de calma que da escalofríos. No es resignación. Es saber que lo que viene después puede ser peor. Y lo aceptó. Había algo profundamente perturbador en su aceptación, una calma que no era natural. Los recipientes, las huéspedes, también pasaron por una preparación específica. Beacom reveló que una joven fue llevada al palacio bajo el pretexto de ser una diplomática extranjera. Sin embargo, fue inmediatamente aislada en una sección remota del castillo, rodeada de guardias que no permitían la entrada de nadie. Lo llaman purificación, explicó. La mujer pasó días sin contacto humano, alimentada solo con líquidos preparados con ingredientes que Beacom no se atrevió a nombrar. Necesitaba estar vacía, dijo con asco. Cuando llegó el gran día, todo ya estaba en su lugar. Y así funcionan las cosas, silencio, planificación y, al final, una puerta cerrada para asegurar que nadie sepa lo que está ocurriendo. Los artefactos, los cánticos, los símbolos trazados con sangre fresca. Beacom no estuvo presente durante el ritual, pero escuchó los relatos de quienes sí lo estuvieron. Dijeron que la sala parecía latir, relató,
con la voz temblorosa, como si algo estuviera vivo dentro de la Ethereum. Las palabras quedaron en el aire, pesadas, mientras imaginaba lo que realmente había ocurrido en esa cámara oculta. Wickham no era ingenuo. Sabía que secretos como estos no permanecían ocultos sin un precio alto. Los involucrados en el ritual, directa o indirectamente, pagaban con sus vidas, su cordura o sus almas. Describió cómo las semanas posteriores al ritual estuvieron marcadas por un patrón oscuro, desapariciones y muertes de personas vinculadas a la realeza. Los primeros en desaparecer fueron los guardias, dijo, apretando los puños. Hombres que habían servido en el palacio durante décadas simplemente se desvanecieron de la noche a la mañana. Algunos de esos hombres, según Beacom, fueron trasladados a ubicaciones remotas, bajo el pretexto de nuevas asignaciones. Pero él sabía que era una mentira. Si intentas rastrear a estas personas, descubres que ya no existen, afirmó. Es como si hubieran borrado sus vidas. Otros no tuvieron tanta suerte. 2 ayudantes que estuvieron en el Aetherium la noche del ritual fueron encontrados muertos en circunstancias que la policía clasificó como suicidios, pero los detalles que Beacom escuchó contaban otra historia. Estaban aterrorizados, explicó. Hablaban de sombras que los seguían, de voces que no dejaban de susurrar. Las muertes no se limitaron al personal de bajo rango. Beacom mencionó a un oficial de alto rango de la Guardia Real que fue encontrado ahorcado en su apartamento, sin dejar ninguna nota. Él nunca habría hecho algo así, dijo Beacom, con una voz llena de convicción. Era un hombre de familia, leal, fuerte. Algo lo empujó a hacerlo. Lo que más le aterraba, sin embargo, era la reacción del palacio. No hubo luto, susurró. Solo lo reemplazaron. Además de los que murieron o desaparecieron, estaban aquellos que simplemente enloquecieron. Beacom contó historias de sirvientes que comenzaron a hablar solos, balbuceando palabras en lenguas desconocidas. Algunos se encerraron en sus habitaciones, negándose a salir, mientras que otros fueron encontrados vagando por los pasillos del palacio con los ojos vidriosos, murmurando sobre las sombras que bailan. Esas personas, según Beacom, fueron rápidamente retiradas del palacio e internadas en instituciones psiquiátricas. No pueden hablar, explicó, ni siquiera si quisieran. Los desaparecidos, las muertes y los brotes de locura no eran coincidencias, dijo Beacom. El ritual falló, repitió, como si las palabras fueran una sentencia de muerte. Y cuando algo así falla, deja una marca. Aniko creía que aquellos que estuvieron cerca del ritual habían sido contaminados, marcados por una fuerza que no podía ser comprendida. No los persiguen hombres, dijo, con un tono de terror absoluto. Los persigue aquello que fue invocado esa noche. Finalmente, Beacom me miró, y vi en sus ojos el peso de una verdad insoportable. Sé que mi hora se acerca, dijo, con la voz baja y resignada. Porque yo también sé demasiado. Y cuando sabes, no hay escapatoria. Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de imaginar lo que había visto, lo que sabía y que yo aún no comprendía. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Beacom respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra fuera un veneno que quemaba su lengua. Ella desapareció, dijo, con la voz cargada de angustia. El cuerpo de la joven mujer que sirvió como receptáculo para el alma de Elizabeth había desaparecido pocas horas después del ritual. Las cámaras de seguridad no captaron nada, ningún registro de salida, ningún signo de huida. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Pero no desapareció, continuó, con los ojos fijos en mí. La escondieron. Aparentemente, la desaparición no fue un accidente. Beacom creía que las mismas figuras que organizaron el ritual habían tomado medidas para ocultar el cuerpo. Hubo complicaciones, explicó, con la voz vacilante. Algo salió mal. El espíritu de Elizabeth no se fusionó como debía. Y lo que quiera que ocurrió allí, sabían que no podían permitir que el cuerpo fuera visto. Describió cómo, durante los primeros minutos después del ritual, la joven comenzó a mostrar comportamientos alarmantes, espasmos violentos, contorsiones imposibles y un sonido gutural que escapaba de su boca, algo que no era humano. Beacom contó que algunos presentes intentaron intervenir, pero fueron rápidamente apartados. Ella ya no era una persona, murmuró. Era otra cosa, algo que ni siquiera ellos podían controlar. Mencionó que las últimas palabras que alguien escuchó salir de sus labios fueron en un idioma antiguo,
algo que ninguno de los presentes reconoció, pero que parecía desgarrar el aire con una fuerza maligna. Después de eso, colapsó, y se tomó la decisión: el cuerpo debía ser ocultado. El lugar al que llevaron el cuerpo sigue siendo un misterio. Beacom solo sabía que fue transportado en secreto por un equipo especialmente designado, todos ellos juramentados al silencio. Algunos dicen que está enterrada en algún lugar, relató, con la voz temblorosa de incertidumbre. Otros creen que la sellaron en una cámara, lejos de cualquiera que pudiera encontrarla. Su tono cambió, como si hablar de ello lo pusiera en riesgo. Pero yo creo que todavía está viva, dijo, y un escalofrío recorrió mi columna. Beacom estaba convencido de que el cuerpo no había sido destruido. La necesitan, afirmó. Lo que sea que haya pasado con el alma de Elizabeth, todavía está allí, atrapada en ese cuerpo. Y mientras eso sea verdad, harán todo lo posible por mantenerla segura. O al menos, lejos de nosotros. La idea era tan aterradora como fascinante: un cuerpo vivo, habitado por dos entidades en constante conflicto. ¿Qué ocurriría si el control se perdiera? ¿Y si la otra entidad, la que no era humana, tomara el mando? Por último, Beacom me miró con una expresión de pura resignación. Nunca dejarán que alguien la encuentre, dijo. Porque si alguien la encuentra, verá la verdad. Y la verdad es algo que el mundo no está preparado para enfrentar. Sus palabras me dejaron inquieto. Había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que estaba revelando. Tal vez, pensé, Beacom había visto el cuerpo con sus propios ojos. Cuando Beacom sacó un papel amarillento de su maletín, pude ver la vacilación en sus movimientos. Esto es peligroso, dijo, empujando el papel hacia mí. Miré el documento y mi corazón se detuvo por un momento. Era una lista de nombres, algunos inmediatamente reconocibles. Monarcas, líderes militares, estadistas, incluso artistas famosos. Estos, comenzó, son los que han pasado por el ritual. La idea de que estas figuras históricas fueran recipientes de almas inmortales. Imagínate descubrir que la historia que te enseñaron en la escuela no es más que un teatro, y los actores nunca dejan el escenario. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. En la lista figuraban nombres como Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, e incluso figuras más recientes como Winston Churchill. Cada nombre estaba acompañado de una breve descripción que indicaba el periodo en el que supuestamente habían pasado por la transferencia. No son solo los británicos, explicó Beacom. Esto va mucho más allá de la corona. Es una red global, cada una de estas figuras desempeñando un papel en el control del destino de la humanidad. La idea era absurda y aterradora a partes iguales, pero la convicción de Beacom hacía imposible descartar sus palabras. Me explicó que la reencarnación no era solo una manera de prolongar la vida, sino de asegurar que el poder permaneciera en manos de los iluminados. Creen que ciertos espíritus son necesarios para mantener el equilibrio, dijo, o quizás para contener el caos. Beacom no sabía exactamente cómo se tomaban esas decisiones, pero sí que no todas las reencarnaciones eran exitosas. Algunos cuerpos no lo soportan, explicó, y cuando fallan, desaparecen. Señaló un nombre que me heló hasta los huesos: Isabel I. Según él, la primera Elizabeth fue una de las precursoras del ritual. Su supuesta muerte fue, en realidad, una transferencia a otro cuerpo. Nunca dejó el trono, dijo. Solo cambió de forma. Esto explicaba el simbolismo asociado a la monarquía, los retratos que parecían eternos, la idea de continuidad que la familia real siempre había cultivado. Pero también planteaba una pregunta aterradora. ¿Cuántos monarcas eran, en realidad, la misma persona? Entre los nombres también había figuras menos conocidas. No eligen solo a los poderosos, dijo Beacom. A veces, es alguien en las sombras, alguien que puede manipular sin ser visto. Esta revelación hacía todo aún más siniestro. No eran solo los líderes visibles, sino también los arquitectos invisibles que moldeaban el destino del mundo. Era un juego de ajedrez a escala global, y las vidas humanas comunes eran simples peones. Beacom cerró el maletín de golpe. ¿Crees que es casualidad que algunos de estos líderes tengan reinados tan largos o carreras tan brillantes?, preguntó con amargura. No lo es. Fueron elegidos. Y mientras nosotros vivimos y morimos, ellos siguen gobernando, siglo tras siglo. Sus palabras me dejaron sin aliento. La lista, ahora grabada en mi mente, parecía pulsar como un recordatorio de que el mundo que conocía era una ilusión.
Sabía que estaba condenado. Durante toda la conversación, su ansiedad era evidente, pero había una resignación en su voz, como si cada palabra que pronunciara fuera una sentencia de muerte acercándose. «Ellos van tras quienes saben demasiado», murmuró, mirando las sombras a nuestro alrededor. Cuando nos despedimos esa noche, me agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel como garras. «Si algo me pasa, ya sabes por qué. No dejan testigos». En ese momento, entendí que sus palabras no eran paranoia, sino una advertencia. A la mañana siguiente, la noticia llegó como un puñal helado. Paul Beacom había sido encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial, un ataque cardíaco. Pero todo en el informe parecía demasiado limpio, demasiado orquestado. No había señales de lucha, ni evidencias de que alguien hubiera entrado, pero algo estaba mal. Sus vecinos reportaron haber escuchado sonidos extraños provenientes de su apartamento la noche anterior, un murmullo bajo, casi como cánticos, seguido de un silencio absoluto. «No había nadie dentro», dijo un vecino a la policía. «Pero sentí algo». Las circunstancias de su muerte eran opresivamente sospechosas. Su cuerpo fue retirado con una rapidez inusual, y la autopsia se realizó a puerta cerrada, sin acceso a la prensa ni a familiares. Incluso el informe final parecía deliberadamente vago, atribuyendo la causa de la muerte a complicaciones cardíacas inducidas por estrés extremo. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: la expresión en el rostro de Beacom. «Parecía aterrado», dijo uno de los paramédicos, que más tarde desapareció sin dejar rastro. Hubo otro detalle que confirmó todo lo que él había dicho: la marca. En la muñeca de Beacom había un símbolo quemado en la piel, como si hubiera sido grabado por la fuerza. Era el Ouroboros roto, la misma serpiente que me había mostrado en su maletín. La policía ignoró el detalle, clasificándolo como una vieja herida, pero yo sabía que era un mensaje. Aquellos que violaban los secretos de la orden llevaban esa marca para siempre, incluso en la muerte. En su funeral, sentí que me observaban. Había pocas personas presentes, solo algunos familiares lejanos y antiguos colegas. Pero al fondo, de pie, estaba una mujer que no hablaba con nadie. Vestía completamente de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Algo en su postura era extraño, casi antinatural. Cuando intenté acercarme, desapareció entre los árboles cercanos, como si nunca hubiera estado allí. Era imposible no pensar que estaba conectada con la muerte de Beacom, una observadora silenciosa enviada por la orden para garantizar que nunca escapara. Al día siguiente, encontré una carta anónima en la puerta de mi casa. No había remitente, solo un mensaje escrito a mano, con una caligrafía desconocida: «Continúa y tú serás el próximo». La amenaza era clara, pero lo que más me perturbó fue el olor del papel. Era metálico, como sangre seca. De repente, entendí que Beacom no estaba equivocado. Sabía que lo estaban cazando, y ahora venían por mí. Desde su muerte, mi vida nunca volvió a ser la misma. Sentía una presencia constante, como si algo invisible me siguiera a cada paso. Cada sombra parecía más larga, cada ruido más fuerte. Ya no podía dormir sin mirar por encima del hombro. Había noches en las que despertaba seguro de que alguien estaba en mi habitación. Pero cuando encendía la luz, todo estaba igual que antes, excepto por el peso creciente en mi pecho. Intenté buscar respuestas en los documentos que Beacom había dejado, pero cuanto más leía, más sentía que estaba desenterrando algo que debía permanecer oculto. Los nombres, los símbolos, los rituales, todo parecía conspirar contra mí, como si las propias palabras fueran una maldición. Descubrí que el Ouroboros roto no era solo un símbolo, era una advertencia. Representaba el desequilibrio causado por aquellos que desafiaban el orden natural de las cosas. Y yo, simplemente por saber demasiado, me había convertido en parte de ese desequilibrio. Un día, mientras regresaba a casa, noté un automóvil negro estacionado en la esquina de mi calle. Sus ventanas estaban oscurecidas, y parecía haber estado allí por horas. Al pasar junto a él, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación de que alguien me estaba observando, con una mirada fría e implacable, era inconfundible. Aceleré el paso, pero el temor no desapareció. Esa noche, soñé con el Aetherium. Lo vi en detalles espantosos, las runas que pulsaban con una luz enfermiza, las sombras que se movían como si tuvieran vida propia, y en el centro, la mesa de piedra. Pero esta vez, Elizabeth estaba allí, mirándome con ojos que no eran humanos.
Los días siguientes se convirtieron en una espiral de paranoia y resignación. Sabía que me estaban observando, esperando el momento adecuado para actuar. Recibía llamadas telefónicas donde nadie hablaba del otro lado, solo una respiración pesada que me helaba los nervios. Dentro de mi casa, las cosas comenzaron a moverse inexplicablemente. Objetos que había dejado en un lugar aparecían en otro. No era solo mi imaginación, era un mensaje. Estaban dejándome saber que podían entrar cuando quisieran, que no había un lugar seguro. La noche anterior a escribir estas palabras, algo ocurrió que finalmente me obligó a tomar una decisión. Me desperté por un sonido proveniente del piso inferior. Con el corazón latiendo desbocado, agarré un cuchillo de la cocina y bajé las escaleras, mis manos temblando con cada paso. Encontré la puerta principal abierta, balanceándose suavemente con el viento. En el suelo había un único papel. Al levantarlo, vi que era una fotografía de la Ethereum, con una nota escrita a mano. Estás demasiado cerca. Détente. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, consciente de que es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por mí. No puedo correr. No puedo luchar. Lo único que puedo hacer es dejar este registro, con la esperanza de que, si desaparezco, alguien continúe con esta búsqueda. Beacom tenía razón, la monarquía, el poder, el orden, todo es una farsa, un velo que oculta algo mucho más antiguo y siniestro. Elizabeth no está muerta. Ella sigue aquí. Y lo que sea que vino con ella, apenas está comenzando. Si estás leyendo esto, ten cuidado. No confíes en las sombras, porque siempre están observando. Esta historia es solo una pieza, y algún día, tal vez veas el rompecabezas completo. Si esto también te hizo reflexionar, suscríbete y dale like al video. Eso ayuda a que el canal crezca. No olvides compartirlo. Al final, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos videos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.